Buenos días a todos. Bueno, pues es un privilegio poder estar aquí predicando. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, seguimos con la exposición del Evangelio de Marcos. Y hoy nos toca el pasaje en el capítulo 3, va de los versículos 20 al versículo 30. Así que si queréis podéis abrir vuestras Biblias. Bueno, sería interesante que las abrierais. Bueno, para comenzar quisiera traer una pequeña narración que Bunyan escribió en su libro El progreso del peregrino. Bunyan en este libro describe a un hombre que se encuentra encerrado en una jaula, como si estuviera en una jaula de hierro de la cual no puede salir. Y el personaje cristiano le interroga y le pregunta que quién era él, a lo que él contesta que era una criatura desesperada, que estaba encerrado en una jaula de hierro, y exclamaba: ¡ay de mí, no puedo salir! Interesado cristiano por conocer cómo había llegado a esta situación, le sigue preguntando, a lo que él contesta que llegó a esa situación debido a sus pasiones, a las que dio rienda suelta, y que su corazón se hallaba en ese momento tan endurecido que ya no podía arrepentirse, y que solo le quedaba para él amenazas, terribles amenazas, temibles amenazas de un juicio cierto y seguro, y la expectación de un hervor de fuego que me ha de devorar a mí como adversario, decía. A este estado, prosiguió, me trajeron los placeres, los intereses mundanos en cuyo gozo me había prometido muchos deleites, pero que ahora le atormentaban y le corroían como un ardiente gusano. Y termina así este hombre, diciendo: oh eternidad, eternidad, ¿cómo podré luchar con el tormento que me espera en la eternidad? Bueno, el texto que hoy vamos a ver, por una parte nos va a animar a todos cuanto hemos puesto nuestra confianza en Cristo, sabiendo, y vamos a saber, y lo sabemos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Pero a la vez veremos una advertencia muy seria para quienes no están en Cristo y para quien endurecen su corazón contra el Señor, de modo que no queden enjaulados al final de sus vidas ante una expectación horrible de juicio. Nos encontramos, como sabéis, nos encontramos en Marcos capítulo 3, estamos en el ministerio de Jesús en Galilea, y el pasaje que veremos hoy nos va a presentar una escena que está llena de tensión. La multitud se vuelve a agolpar nuevamente alrededor de la casa donde está Jesús y sus discípulos en Capernaum. Al observar esta secuencia he encontrado 4 puntos, 4 actos muy especiales que están relacionados con lo que todos tenían que decir acerca de Jesús. En el primer acto, versículos 20 al 21, veremos que los familiares decían algo de Jesús. En el segundo acto, en el 22, los escribas también tenían que decir algo acerca de Jesús. En el siguiente acto, del 23 al 27, Jesús también tiene que decirle algo a todos los que le rodean. Y termina, en el último acto, versículos 28 al 30, llegamos al clímax de este pasaje, en el que Jesús comienza con unas palabras: en verdad os digo, y preceden a una declaración solemne de nuestro Señor. Marcos concluye su narración al final sin emitir ningún juicio de valor sobre el Señor, y nos deja a cada uno de nosotros la responsabilidad de comprender que lo que pensamos y lo que decimos va a tener consecuencias eternas para nuestra alma. Así que la pregunta es: ¿qué dirás tú de Jesús? ¿Qué dices tú de él? ¿Qué acabábamos de ver? Bueno, nuestro hermano Claudio, al finalizar la última exposición, vimos que Jesús acababa de designar a los 12 apóstoles. Estableció a los que él quiso, le seguía una gran multitud, él tenía mucha popularidad, pero escogió a esos 12 hombres. ¿Para qué?, nos dijo Claudio, para que estuvieran con él y aprendieran de él, para enviarlos a predicar lo mismo que Jesús había comenzado a hacer, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que tenían que decir. Y además los inviste de autoridad para perdonar pecados y para echar a los demonios. Así que Jesús vemos que sigue enfocado en su misión, en el reino,
pero constituye a estos 12 hombres para que ellos la continúen, para que sigan discipulando, para que sigan evangelizando, y estos a otros, y otros a otros, así, para continuar toda la misión hasta una vez que Jesús haya muerto, haya resucitado y haya ascendido. Así que, si queréis, podemos leer los tres primeros versículos del primer acto, versículos 19 al 21, que dice así. Bueno, el último versículo voy a encadenar con el último versículo del capítulo 19, que dice, del capítulo 3, de la sección anterior, la segunda parte del versículo 19, que dice, y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Así que vinieron a casa, ¿quiénes? Jesús y los 12 apóstoles. ¿A dónde? A Capernaum. Y nuevamente se agolpa la gente alrededor de la casa, hay mucha gente. Ya hemos visto que le seguían grandes multitudes. Esta es la segunda vez que vemos a Jesús en la misma casa. Si os recordáis, en este evangelio lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 1, cuando sanó al paralítico, pero ahora hay mucha más gente. Y con ello, el agobio, porque la casa está llena. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué venía la gente? Si venía a oír sus enseñanzas, a satisfacer la curiosidad morbosa por ver milagros, ver echar demonios, curaciones, o seguramente que en la mayoría de ellos había un deseo egoísta y utilitario por obtener algo de Jesús. La cuestión es que Jesús y sus discípulos, nos dice Marcos, que no tenían ni aún podían comer pan, no tenían espacio, ni tiempo para comer. Es una situación incómoda, ¿no? Los discípulos empiezan de esta manera a pagar el precio que significa seguir a Jesús. Ellos también necesitaban descansar, recuperar fuerzas, energías, tener charlas tranquilas, calma, espacio. El tiempo para todos nosotros es un bien preciado y todos necesitamos del tiempo para reponer nuestras fuerzas. Pero vemos aquí que al lado de Jesús esto era difícil. Así que, ¿cuál es la primera lección que los apóstoles tienen que aprender de Jesús? Según este acontecimiento, es que la vida del discípulo de Cristo iba a ser una vida de servicio y de abnegación, como la de Jesús, que aunque 100% Dios, Él era 100% hombre, tenía las mismas fuerzas que cualquiera de nosotros. Y le vemos también al Señor que nunca profirió una palabra de queja por su ministerio, nunca maldijo su trabajo, siempre tuvo ese gran deseo de enseñar y cumplir fielmente la misión que el Padre le había dado que cumpliera. Y dice el texto que cuando lo oyeron los suyos, vinieron a casa. Así que nos preguntamos, bueno, ¿vinieron a casa para qué? Y dice el texto, para prenderle. Posiblemente, ¿de dónde vinieron? De Nazaret, era allí donde vivían. Los suyos se refiere a sus familiares, los que habían vivido con Jesús, sus hermanos que le conocían, casi 30 años viviendo a su lado, compartiendo juegos, amistades, amigos. Habían tenido a su lado al hombre y al ser más increíble de la historia, porque se nos dice que Jesús jamás pecó. ¿Pero a qué vienen? Vinieron, dice el texto, a prenderle, a llevárselo, a encerrarlo. Atención, porque decían que estaba fuera de sí. ¿Qué es lo que oyeron? ¿Qué es lo que los llevó a pensar que estaba fuera de sí? Es decir, que estaba loco. ¿Habían tal vez oído de esta elección de los 12 apóstoles, que Jesús estaba constituyendo un reino? ¿Habrían oído tal vez de lo que decían los demás, que Jesús había blasfemado porque había perdonado pecados al paralítico? ¿Habían oído de las sanidades de los demonios, de leprosos, de paralíticos? ¿O de la animadversión que Jesús estaba empezando a tener en medio de las autoridades religiosas? ¿O de la creciente multitud de gente que le estaba siguiendo y le agobiaba? Bueno, en medio de todos estos acontecimientos, Marcos nos está diciendo que Jesús empieza a encontrar otro tipo de oposición. Ya vimos la oposición de los herodianos y de los fariseos, que se confabularon para destruirle. Y ahora dice Marcos que sus familiares también, de entre sus familiares también surge más oposición. Preguntémonos,
¿Creemos que los familiares estaban realmente preocupados por Jesús? ¿O estaban preocupados por ellos mismos? ¿Sería tal vez que tenían miedo de la reputación de su familia, de su buen nombre, de su honor familiar? ¿Qué los lleva a pensar que pueda estar fuera de sí, que esté loco? ¿De verdad lo pensaban con seriedad? Bueno, pues el Evangelio, las Escrituras nos dicen que sí, porque en Juan 15:7 vemos que nos dice el apóstol Juan que ni aun sus hermanos creían en él. Pero me vuelvo a preguntar, ¿realmente les preocupaba Jesús? ¿O eran las consecuencias que de la familiaridad que tenían con él se podían derivar para ellos por el hecho de ser sus parientes? Porque decían, está fuera de sí. Estaban diciendo, y esto, lo que estaban diciendo ellos, en realidad era la manera en que ellos se estaban justificando delante de la sociedad judía. Su vida, sus milagros, su enseñanza es que eran extraordinarios, era la evidencia del poder del Espíritu Santo que había descendido sobre él. Pero ¿qué es lo que provoca la vida de Jesús en sus familiares? Los asusta. De hecho, Jesús asustaba a todos aquellos que tenían la porción de su vida puesta en este mundo. Ya hemos dicho, su vida fue única, la vida jamás vivida por ningún ser humano en esta tierra. Vemos su compasión, vemos su amor, vemos su misericordia, vemos su justicia, su belleza inigualable. Y podemos decir que Él estaba resplandeciendo, la gloria de Dios estaba resplandeciendo en Él, en medio de toda esa sociedad decadente y pecadora. ¿Pero por qué querían llevárselo? ¿Por qué querían prenderlo? Porque se les había vuelto molesto, incómodo. Tal vez podrían excusarse diciendo que querían llevárselo para protegerlo de sí mismo, pero no nos engañemos. Este hombre no se había vuelto loco, Jesús no se había vuelto loco leyendo libros de ficción y de repente reaccionaba así. Sabemos que él era el Hijo encarnado de Dios. Y esta incredulidad que estaban manifestando sus parientes, como cualquier incredulidad, es una oposición directa a Cristo. Y claro, por eso decían en su corazón y después con sus labios que estaba loco, que había que encerrarlo. Más adelante Jesús en el capítulo 6 va a dar testimonio de estas palabras y va a decir él mismo que no hay profeta sin honra, excepto, ¿dónde? En su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Este evangelio que estaba escrito a cristianos gentiles que vivían en Roma, imaginaos que estaban empezando a ser perseguidos o a sufrir algún tipo de persecución por el Imperio Romano. Culturalmente esto les podría chocar mucho porque la familia era un pilar central de la sociedad romana, pero ellos también habrían empezado a sentir esta persecución entre los suyos. Y claro, esto era un gran también consuelo. Así que todos debían saber, incluidos los apóstoles, otra lección para los apóstoles, que seguir a Cristo implicaría el rechazo. Es que para Cristo, el Padre, el reino de Dios y la predicación del Evangelio estaba por encima de su propia familia. Amar a Dios era algo que tenía que estar por encima de todos los demás amores. Era el amor más radical y ese tipo de amor los transformaría para que nosotros acabáramos amando a nuestras familias de una forma diferente. Pero la lealtad a Dios era lo primero. Así que otra aplicación que podemos sacar de este pasaje es que no caigamos en la idolatría familiar, que le demos a la familia el lugar que le ocupa, que debe ocupar en nuestra escala, en la jerarquía de amores de nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿qué piensas tú de él? Pero no solamente qué piensas, más bien, ¿qué dices tú de él? ¿De verdad crees que es el Hijo de Dios? ¿En verdad dan tu vida, y especialmente hoy, tus palabras, tus acciones también testimonio de ello? ¿O lo tienes simplemente como la multitud, un ser útil, alguien que te podía arreglar la vida, alguien que te causa simpatía, que está bien estar mejor con él, estar a su lado? Mira, incluso el hecho de venir a la iglesia no prueba que seamos cristianos, que seamos discípulos. Sus familiares estuvieron con Jesús toda una vida y sin embargo fijaos la actitud
que tuvieron cuando Jesús empezó a incomodarlos. Dijeron, con sus palabras, está loco. ¿No descubre esto además algo que todas las mentes de todos los hombres están tan depravadas y en un estado tal de ruina que ni el mismo hecho de que hubiésemos vivido o hubiésemos tenido a Jesús como familiar nos capacita para creer en Él, para reconocer que Él era Dios? Por eso, venir a la iglesia tampoco. Para reconocer quién es Él se necesita algo más que lazos físicos. Se necesita un auténtico milagro. Se necesita la obra de gracia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Solo el poder de Dios, del Espíritu Santo, puede transformar y puede hacer que tú percibas y que veas su ser. Así que, también una aplicación para los que aquí hoy le han recibido como su Señor y Salvador. Si lo has visto, si has creído en Él como los gentiles de Roma, a los cuales estaba escrita este Evangelio, maravíllate de que hayas sido objeto de su gracia 2000 años después. Gózate si le amas, como dice el apóstol Pedro, sin haberle visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veas, y mantente firme en esa fe, porque el fin de la misma es la salvación de tu alma. Y si has sufrido oposición aún de tu propia familia, alégrate, porque esto quiere decir que eres partícipe de la misma oposición que Cristo sufrió, que eres uno con Él, para que en la revelación de su gloria te goces ese día con gran alegría. Bienaventurado, si esta es tu condición. Y si lo dices también y lo proclamas con tus labios, porque el glorioso Espíritu de Dios está en ti. Pero de igual manera quiero hacer una advertencia, que seamos prudentes. Hay hermanos, te pregunto, nos preguntamos, me pregunto, ¿os ha ocurrido esto? ¿Hay hermanos que alguna vez por su celo y por su pasión y por su amor al Evangelio nos han hecho llegar a pensar que están locos, trastornados, fuera de sí? Arrepintámonos por ello, porque pensemos que tal vez es nuestra incredulidad, nuestra comodidad que se ve afectada, nuestra conciencia que se ve tocada, porque igual pensamos o sabemos que en nosotros no está ese amor tan sincero y esa pasión tan sincera por Cristo como la de estos hermanos. En lugar de ello, oremos para que seamos otra vez amantes sinceros del Señor y permitamos, como dice también la Escritura, que el amor y las buenas obras de estos hermanos, fruto del Espíritu Santo, nos contagien. Porque, volviendo a la familia, Cristo en la familia no vino a traer paz. En cada familia hay una espada. La palabra es como una espada que nos divide las mentes, penetra la mente y el corazón y trae luz en medio de la oscuridad y asusta a los que se sienten cómodos viviendo sin luz. Ofende su modo de vida, expone su pecado, sus pensamientos, sus vicios detestables, los desafía a reformarse y ante esto solo quedan dos respuestas. O tratas de destruir esa luz persiguiéndola, difamándola, rechazándola, ignorándola, obcecándote en la incredulidad, o bien te rindes y te abandonas humildemente ante Cristo. Esta es la marca de todo verdadero seguidor de Cristo, que en algún momento de tu vida te van a decir que estás loco. Todos los que por amor a Cristo, los que intenten vivir a hablar de Cristo, sufrirán un juicio similar. Y por otro lado, gloria a Dios si en tu familia no te tildaron de loco y Dios te concedió a los tuyos. Pero quisiera ir un punto más allá y confrontar a todos los que estamos aquí hoy. Os haría una pregunta, ¿cómo reaccionaríais si un familiar, un hijo, alguien a quien conocéis muy bien, de repente comienza a comprometerse con el Evangelio de tal manera que su pasión por el reino, su pasión por predicar a Cristo, por hablar del Señor, aumenta a tal punto que un día también tal vez decide dejar su trabajo, dejar sus estudios, meterse en el seminario? ¿Le persuadirías a que dejara eso y se centrara en una actividad mucho más remunerada? ¿Y si te dice que quiere ir a Irán, como hemos dicho esta mañana, o a Siria, o a Sudán? Piénsalo. ¿Dirías en tu corazón que está loco, que hay que encerrarlo? Tenemos que ser cuidadosos para que en nosotros no se haga aquel dicho que dijo Gamaliel
a los judíos, que querían prohibir a los apóstoles que predicaran en su nombre, y seamos hallados de estar luchando contra Dios. Bien, no eran los familiares los únicos que tenían que decir cosas de Jesús. Si vamos al siguiente acto, al 3:22, vemos otro grupo. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a Belcebú. Estos escribas, dice aquí Marcos, que habían venido de Jerusalén, literalmente, que habían bajado de Jerusalén, que está más elevada sobre el nivel del mar que Capernaum, que está cerca del lago de Galilea, bajo el nivel del mar. Capernaum está a unos 160, 140, 160, 180 kilómetros de Jerusalén, y la verdad que no era un viaje de media hora o de 2 horas, sino que era de 4 o 8 días. Y nos podemos preguntar en esta escena, ¿por qué vinieron? ¿Quién los envió? ¿Cuál era su intención? ¿Juzgar tal vez la vida, los hechos, las palabras de Cristo de forma imparcial? ¿Era la curiosidad ante su mensaje? ¿Era asombro? ¿Era admiración? Bueno, las actividades de Jesús, como hemos ido viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, se habían convertido ya en un asunto serio. Casi con seguridad que se trataba de una delegación oficial enviada a investigar las actividades, las enseñanzas y la predicación de Cristo, lo cual esto estaba reflejando la gran preocupación de los líderes religiosos acerca de las enseñanzas y los milagros de Jesús. Y esto que estamos viendo es completamente coherente con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en el Evangelio de Marcos. Si nos remontamos, como ya lo hemos notado ahora un poquito, en el capítulo 3, en el versículo 6, herodianos y fariseos habían decidido juntos destruir a Jesús. Es posible que estos escribas de Jerusalén, estoy diciendo que eran de Jerusalén, ya llevaban aquí tiempo en Capernaum. Después posiblemente que ya habían reportado todas estas cosas que Jesús estaba haciendo, entonces vienen a ver. Estos escribas, sabemos que los escribas constituían una clase educada, eran los responsables de preservar las escrituras del Antiguo Testamento, no solamente a través de la copia, sino que ellos también enseñaban, eran expertos en la ley. Algunos de ellos incluso formaban parte del Sanedrín, que sabemos que era el órgano de gobierno y de autoridad religioso de los judíos, así que, consecuencia, disfrutaban de reconocimiento, de autoridad cierta entre el pueblo, de reputación, eran respetados, pero quiero haceros notar una cosa, que dice Marcos que estos escribas eran de Jerusalén, o sea, no eran los escribas de Jericó, no eran los de Capernaum, no eran de esa región, eran de Jerusalén, es que eran los más ilustres de los escribas. Y esta fue su erudición, ¿no? Y su conclusión. Después de ver todo lo que estaba haciendo Jesús y de oír las enseñanzas de Jesús, ellos decían, atención, que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Mateo y Marcos nos dan mucha más información de lo que acababa de suceder, que no nos dice aquí Mateo y Lucas, que no nos dice aquí Marcos. Ellos dicen que Jesús acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo. Había realizado un exorcismo, sanado completamente a ese hombre que había estado atormentado por Satanás, poseído por un demonio. Imaginaos, este pobre hombre miserable que no podía ver, que no podía hablar, con un demonio, y Jesús lo sana completamente, puede ver, puede hablar. Esto es increíble, ¿no? Poneros en el lugar. Esto es grandioso, algo maravilloso, ¿no?, que estaba viendo la gente. Marcos no lo dice, porque no necesita aportar esta información, porque un poquito más atrás ya nos ha dicho cómo los demonios, cuando veían a Jesús, aterrorizados, decían a gran voz: tú eres el Hijo de Dios. Y estos escribas están diciendo algo muy serio sobre lo que vieron. Además, añadamos el peso del conocimiento que tenían y de la erudición. Su vida era estudiar las Escrituras, eran esa élite de Jerusalén. Tengámoslo en cuenta, y después volveremos sobre esto más adelante en el sermón. Ellos dijeron que Jesús tenía a Belcebú. Belcebú viene de la palabra Baal-Zebub, era una deidad de los filisteos en Ecrón, conocido como el señor de las moscas, y la traducción judía lo asociaba como el jefe de los demonios, y en los días del Nuevo Testamento fue equivalente a Satanás. Y también
tenía el significado de padre de familia o padre de la casa. De ahí os acordáis cómo Jesús dijo a unos judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Los rabinos hicieron además un juego de palabras con el Beel Zebub, terminado en B, y le llamaban Beel Zebul, que traducido viene a significar señor del estiércol. Y es importante también que notemos que las leyes judías practicaban, tenían la práctica de la magia por medio del poder de Satanás como un delito capital, y la persona podía ser muerta hasta el apedreamiento. Y una cosa importante, ningún escriba reputado de entonces, de ese momento, se le ocurriría decir ante un hecho como aquel que la expulsión de un demonio y la sanación de un hombre mudo y ciego, que pudiera ser hombre, que pudiera ser un acto diabólico del mismo Satanás. Afirmar esto era un suicidio intelectual, era algo malévolo. ¿Pensarían tal vez estos reputados doctores de Jerusalén, escribas, que si conseguían convencer a la multitud que Jesús estaba echando los demonios por Belcebú, apedrearían a Jesús hasta la muerte y lo acallarían para siempre? Pero es que, ¿cómo se iban a creer esta sandez, no? Si nos remontamos a Éxodo, en el capítulo 8, allí se nos relata la historia, en una de las plagas, cómo Aarón y Moisés, con su cayado, extienden la vara al polvo, y todo el polvo, toda la tierra se convierte en piojos que atacaron a todos los animales, atacaron a todos los hombres. Pero estos hechiceros, no judíos de Jerusalén, no conocían la ley, eran paganos, esa es la palabra, paganos, eran incapaces de reproducir este milagro. ¿Y qué dijeron? Dedo de Dios es este. Pero hay algo además también curioso en las acusaciones de los escribas, porque estos escribas no están negando lo que acababa de hacer Jesús, no están negando que haya ocurrido un milagro, no lo pueden negar. Están reconociendo el milagro, pero simplemente están cuestionando el exorcismo del demonio. Ellos, a la vez que atestiguan que Jesús sí ha practicado un milagro, están afrentando diabólicamente al mismo Espíritu de Dios. El Espíritu que había descendido sobre Jesús desde los cielos, el Espíritu por el cual Jesús estaba realizando todos estos milagros, y lo identifican como Satanás. No eran ignorantes, hermanos, no eran estúpidos, no se habían precipitado en sus conclusiones, eran siniestros colaboradores de Satanás. Quiero también que notéis que además otra de las cosas que no dice el Evangelio, aquí en Marcos no es muy evidente, pero sí en el de Lucas y en el de Mateo se ve mejor, es que ellos no hablan a la cara con Jesús, sino que lo hacen como los cobardes, a las espaldas, entre la multitud, igual que Satanás, tratando de destruir la reputación de Jesús, retorcer la realidad y presentar unos acontecimientos de una manera absurda. Ellos, que tienen las evidencias palpables delante de sus ojos y que son los más preparados de entre todos, tratan de arrastrar al error a las multitudes, convencerlas de algo, cautivarlas, seducir sus mentes. ¿Y qué los podría haber motivado? Pues qué otra explicación podría haber sino los celos amargos, el odio, el resentimiento, la envidia. Y otra cosa que quiero haceros también que notéis, que esta oposición no era del mismo tipo que la incredulidad o que lo que decían los familiares, o la curiosidad de las multitudes, que como veremos, las multitudes en el Evangelio de Mateo y Lucas dice, ¿no será este el hijo de David? Aunque ellos pensaban en una especie de general, ¿no? Pero era incredulidad. Esta oposición ahora ha avanzado más y está casi, podemos decir, en las mismas puertas del infierno, porque la perversidad de la acusación era de tal magnitud que, fijaos, está diciendo que Jesús no solamente era un socio de Satanás, sino que posee el mismo espíritu de Satanás. Ellos decían que tenía Belcebú, literalmente estaban diciendo que Jesús estaba endemoniado. No se acordaban de lo que habían oído, de lo que otros podrían haber dicho, que los demonios aterrorizados también decían, ¿tú eres el Hijo de Dios? Fijaos cómo la lucha contra Jesús los va incomodando, cómo los asusta y cómo se ha ido intensificando poco a poco. En esta misma casa en Capernaum hemos visto antes a Jesús sanar a un paralítico. En aquel momento aquellos escribas
Decían, murmuraron en sus corazones, este hombre blasfemia, porque ¿quién sino Dios puede perdonar los pecados? Luego se incrementa y llegamos al capítulo 3, versículo 6, cuando se unen para destruirlo. Pero ahora, ante la impotencia de negar lo evidente y de lo que está sucediendo, ¿qué pueden hacer sino se hacen un harakiri intelectual y malicioso y dicen esto? Hay un salmo que estaba leyendo estos días que dice una cosa muy interesante acerca de la lengua. Dice, la lengua maquina agravios, es como una navaja afilada, la lengua que ama más la mentira, el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, y toda suerte de palabras perniciosas. Por cuanto esa lengua es engañosa, Dios la destruirá para siempre, la asolará y la arrancará de su morada, y con ella también desarraigará de la tierra de los vivientes a todos los que se mantienen en su maldad, a todos los que hablan acerca de mentira. Satanás, ¿cómo construyó su reino? Con mentiras. Ahora, ante la impotencia de verse despojado, encuentra ¿a quién? A sus aliados, ¿en quién? En estos hombres, doctos, ilustrados, eruditos. Satanás empezó así, diciendo mentiras, tergiversando la realidad, susurrando al oído de Eva en Edén. Habla a espaldas de Dios. Bueno, él creía. Y llega al final a decir que Dios es malvado y es gobernador perverso. ¿Y qué es lo que está ofreciendo siempre Satanás con las mentiras a todas aquellas personas que quedan deslumbradas por la luz de Cristo? Pues les ofrece la mentira apropiada, ¿para qué? Para que la luz resplandeciente de la gloria del Evangelio no les ilumine y que les siga siendo molesta. Sus mentiras son como esas píldoras, ¿no?, que nos anestesian la conciencia para que rechacemos la verdad y abracemos cualquier otra explicación conveniente para nosotros. Este es un ser homicida, desde el principio nos dice el Evangelio de Juan que no hay verdad en él, cuando habla de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira, aquel que ha venido a matar, a hurtar, a destruir el alma, y en su lucha cabe todo, ya lo estáis viendo, desde la persecución sangrienta hasta las más perniciosas de las mentiras. Pero aquí estos escribas estaban llamando casi literalmente al Señor del estiércol, a Cristo. Y la pregunta para nosotros es si de alguna manera nosotros estamos resistiendo, cada vez que escuchamos la predicación, el mensaje del Evangelio, ¿qué dice nuestro corazón de Él? ¿Qué dicen nuestros labios de Cristo? ¿Qué decimos de Él a otros? ¿O qué deberíamos decir que no estamos diciendo? Piénsalo bien. Nadie, por el Espíritu de Dios, puede afirmar que Jesús es un demonio y mantenerse en esa posición. Cristo fue muy enfático y nos advirtió de que era muy importante lo que oímos y lo que decimos, porque las palabras, al final, definirán nuestro destino eterno. El Señor dijo que de toda palabra ociosa que habláremos, daremos cuenta en el día del juicio, y que por nuestras palabras seremos o bien justificados o bien condenados. Así que no haya ninguna raíz de amargura que nos cause resentimiento. ¿Dices quién es Él a otros? Estos hombres fueron hechos cautivos del diablo, hombres de letras, doctos, como hemos visto, maestros de las Escrituras y, sin embargo, demonios en sus palabras. Pero Jesús tiene algo que decir también. Vamos a ir al tercer acto. Y Jesús dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué Jesús llama ahora a los escribas? Porque ahora los llama. Los llama porque no solamente quiere decirle a ellos algo, porque ellos habían estado diciendo muchas cosas a la multitud, sino también quiere que los que están a su alrededor y que los han oído, le escuchen. Jesús les llama y les dice, pero ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿No es esto absurdo? ¿Cómo es posible que Satanás destruya la vida de una persona, la esclavice, la arruine, la mantenga cautiva en su reino y después, en un ataque de generosidad, expulse a los demonios que le han ayudado a mantener su reino y desprecie su botín y empiece a desarmar su propio reino? ¿Se volvió loco de generosidad también Satanás? Ellos sabían que no.
Así que en la primera parábola Jesús le está diciendo que no está negando que Satanás tenga su reino, que él sea el príncipe de los demonios, que él es dueño de su casa. Todo eso es cierto, pero cuando dice que si una casa se divide, que si un reino se divide y que si el mismo Satanás se divide contra sí mismo, entonces la conclusión es que ha colapsado, fin del asunto. Su reino se ha demolido, se está demoliendo. Esto era absurdo. La conclusión lógica, por tanto, a la que llega el Señor es que Satanás, para que esto hubiera sido posible, es que ha tenido que ser atado por alguien más fuerte. Aún es cierto que no había llegado el fin de Satanás, pero la nota de esperanza para estos cristianos y también para nosotros, para todos cuanto oímos la palabra, es que Satanás estaba siendo doblegado. Cristo estaba echando demonios, les estaba cerrando la boca, estaba liberando almas cautivas, los estaba rescatando, sacándolos de su reino, restaurándolos por completo. Así que las obras de Cristo y esas palabras que dijo y sus milagros son la prueba de que era su poder, su autoridad aplastante, que no se podía contestar de ninguna forma por Satanás, y esto era innegable. En Marcos 1:17 Juan empieza a predicar que llegaba uno más poderoso que él, que iba a bautizar con el Espíritu Santo, y en el desierto vemos a Jesús que empieza a combatir contra Satanás, lo derrota, lo desarma, y consigue aquello que no pudo conseguir Adán en Edén, ni Israel en el desierto. Él era, por tanto, el nuevo Adán, el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios. Es decir, el rey esperado. Cristo había comenzado a predicar el Evangelio, el reino, y a saquear la casa de Satanás. Estos escribas, doctores, además, como buenos doctores, conocían lo que hemos leído nosotros antes en Isaías, mejor que ninguno de nosotros aquí, porque ellos pasaban toda su vida estudiando las Escrituras. Estas palabras de será quitado el botín del valiente, será rescatado el que es cautivo de un tirano, las conocían. Entonces contaban ante sí con todas las evidencias, con las pruebas irrefutables, con el testimonio de las Escrituras, que debía ser otro espíritu diferente que el de Satanás, por el cual el Señor estaba expulsando los demonios. ¿No es lógico, además, pensar nosotros que si cualquier alma tiene que ser rescatada del reino de Satanás, de un tirano como él, solamente pueda ser posible porque el hombre fuerte de la casa haya sido subyugado y atado? Cuando el Señor dijo estas palabras, si antes no le ata, ¿no se va vuestra mente a las palabras de Apocalipsis, donde en forma de una visión, en forma simbólica, se describe algo en medio de simbolismos como Satanás es atado, ha sido atado? En esa visión, Juan en Apocalipsis 20 ve a un ángel descender del cielo con una cadena simbólica, dice, prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. La palabra ató que Jesús usa aquí en Marcos es la misma palabra que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis está conjugada en pasado, porque es algo que ya pasó. Aquí, en presente del subjuntivo, Jesús está diciéndonos, está introduciendo la condición necesaria que debería cumplirse. ¿Para qué? Para que se pudiera rescatar a un cautivo de su reino. Tenía que ser atado. Y Juan está describiendo que esa condición ya se cumplió. Eso significa que el dragón, que Satanás, ha sido atado en sentido figurado, es decir, ha sido restringido. Ahora estamos en la era de la Iglesia, lo que Apocalipsis dice simbólicamente los 1000 años, lo cual significa que el diablo no puede evitar que Cristo tome a los cautivos porque lo ha atado, no puede impedir el avance impetuoso del Evangelio, no puede extraviar las almas de los que ha redimido, ni oponerse a la redención de sus hijos cuando Cristo los llama. Sin embargo, aún no se ha consumado el reino de Dios, por lo tanto Satanás todavía no ha sido completamente pisoteado. Pero Pablo les dice también a estos cristianos en su carta a los romanos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los designios de Satanás estaban siendo frustrados. Y en el Evangelio de Juan, el Señor, antes de ir a la cruz, dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Pablo se goza en el triunfo de Cristo conseguido en la cruz, diciendo que él había despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo estaba rescatando a los cautivos. El modo en que Cristo además derrota a Satanás también, en cierto sentido, nos llena el corazón de regocijo, porque vemos a Cristo en su naturaleza humana en la cruz
yendo con una cruz, y vemos a ese hombre fuerte, Satanás, tal vez burlándose porque se burlaban de Cristo, y Cristo lo venció en su debilidad humana, pero no solamente a él, también a la muerte, y por el Santo Espíritu resucitó de entre los muertos, ese que los escribas estaban blasfemando, y dijo al final Pablo, regocijándose en Romanos, sorbida con victorias la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La ascensión y la coronación de Cristo celebran este triunfo sobre este fuerte. Por eso la Iglesia avanza, por eso las almas son redimidas y rescatadas, porque el poder de Satanás ha sido restringido, ha sido atado. Ruge como un león, pero no las puertas del Hades, como nos dice la Escritura, no prevalecerán contra la Iglesia ni contra el creyente. Después que Cristo, ese espíritu que también habían despreciado, después que Cristo rasgó los cielos, ese espíritu descendió sobre una gran multitud de pueblos, naciones y lenguas. ¿Para qué? Para que con nuestra lengua lo confesemos. El reino de Cristo estaba diciendo que había irrumpido definitivamente en la historia de la humanidad y que se iba a consumar cuando llegara el aplastamiento definitivo de Satanás, como dice Apocalipsis 20:10, cuando el diablo que los engañaba sea lanzado al lago de fuego y azufre. Todo esto precede la gran conclusión y la solemne advertencia, pero también promesa, que viene en el siguiente acto. Palabras de Jesús, que dice así, versículos 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este es el clímax del pasaje. Está aquí, en este versículo 28, y comienza con las palabras de Jesús, en verdad os digo. En realidad estas palabras son un amén, una declaración que el Señor va a hacer fidedigna y solemne. Este amén precede a dos verdades absolutas. Una de gran gozo para nosotros que hemos confiado o quienes hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y otra que es una terrible advertencia. El argumento que Jesús ha usado con los escribas es el mismo que usaría un escriba honesto de la época para decirles a estos escribas que estaban confundidos. Jesús es como si literalmente les acababa de decir, ustedes están tan convencidos como yo que su teoría es absurda y que si expulso demonios debe ser por un espíritu muy diferente al de Satanás. No son ignorantes ustedes son escribas doctos, no se han precipitado en sus conclusiones, en sus juicios, sino que han procedido de una manera maliciosa, diabólica, y han blasfemado con altivez y arrogancia al Espíritu. Pero antes de entrar en esa gran advertencia, quisiera animaros a que nos quedemos con la primera parte de este párrafo, que es de gozo. Luego viene la advertencia negativa del pecado imperdonable. Pero observemos bien lo que Jesús tiene que decirnos y tuvo que decirles a cuantos le oían, a los gentiles en Roma, a los hombres a lo largo de toda la historia y a nosotros también. En primer lugar, Jesús les está diciendo que el perdón de Dios es inmenso, sea del tipo que sea, cualesquiera que sean vuestras blasfemias, todos los pecados os serán perdonados. El asesinato y el adulterio fue perdonado a David. El secuestro de José por parte de sus hermanos y la posterior venta también fue perdonado. Manasés, el rey más sangriento de la historia de Israel, que derramó más sangre sobre Israel que ningún otro rey, que pasó a su propio hijo por el fuego, le fue perdonado. Muchos que atormentaron y blasfemaron contra Jesús en la cruz, sus pecados también le fueron perdonados, porque el Señor clamó por ellos, Padre, perdónalos. La deslealtad de los discípulos cuando abandonaron a Cristo también le fue perdonada. Los juramentos que Pedro profirió cuando una sierva le preguntó si conocía que era de entre ellos, también le fue perdonado. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, fue un blasfemo, perseguía a la iglesia y encerraba a los cristianos y los hacía que los latigaran hasta que blasfemaran el nombre de Cristo, y él también fue perdonado. En el contexto que estamos viendo también, el perdón de Jesús que ofrece abarca a todos los que estaban a su alrededor, aquellas multitudes que le estaban utilizando de forma utilitaria, que solamente veían en él a alguien que les podía mejorar la vida,
a cada uno de nosotros que hemos acudido a Jesús una vez buscando que nos arregle la vida, un mejor trabajo, una novia, un novio, un coche, comodidades, tranquilidades, y para luego dejarle a veces o cambiarle por algo mejor, les sería perdonado si se arrepentían. También el pecado de sus familiares que blasfemaron contra Jesús, llamándole loco, que estaba demente, vemos que también les fue perdonado, ¿no? El Mateo después de que ha sanado, bueno, en Mateo se nos dice que cuando ha sanado esta multitud también, de alguna forma, ha dicho, si este era el hijo de David. Pero bueno, no al menos en la forma que esperaban. Pero bueno, a lo que quiero ir es que si hay un arrepentimiento genuino, lo que nos está diciendo aquí el Señor es que todos los pecados serán perdonados, que no hay ninguno que Cristo no haya clavado en la cruz para hacernos dudar de su fiel palabra. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Si pensaste alguna vez que cometiste este pecado, estoy convencido que solamente el hecho de que lo pienses es que no lo has cometido nunca, porque tu corazón no está endurecido al punto de estos escribas. Y ahora vamos con lo que dice el Señor. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ahora vamos a lo negativo. Dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿De qué blasfemia estamos hablando? Bueno, ya vimos que en el capítulo 2 el Señor perdona los pecados, sanando al paralítico, porque tenía potestad en la tierra para ello, y ahora está en la misma casa y va ampliando la revelación de sí mismo. Ahora dice algo mucho más extraordinario. Dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. La acusación ahora de estos escribas antes fue una acusación en sus corazones, murmuraron contra él diciendo este hombre blasfemia, pero ahora están predicando, están predicando entre la gente diciendo que Jesús tiene un demonio. El contexto, por lo tanto, nos ayuda a entender qué significaba este pecado. Estos escribas, como ya hemos demostrado, no creían lo que estaban diciendo, sabían perfectamente que sus palabras eran absurdas. Su pecado era maliciosamente intencionado, voluntario, deliberado, atribuyendo las obras del Espíritu Santo al poder de Satanás y persistiendo en ello y predicándolo entre las multitudes. Lo difamaron y hablaron abiertamente con su boca a espaldas de él. Ellos se obstinaban además en contra de las evidencias que tenían delante al punto de endurecer su corazón y luchar tan intencional y deliberadamente contra el Espíritu Santo que ya no tenían tan endurecido el corazón que ya no sabían qué hacer. Si los hechiceros paganos habían reconocido que Moisés y Aarón, por el dedo del Espíritu Santo, por el dedo de Dios, había hecho ese milagro, ¿cómo podíamos calificar ahora entonces la actitud de estos escribas, estos doctos de Jerusalén, sino como la más horrenda de las blasfemias posibles? ¿Qué le puede quedar a tales personas que detestan la luz del Evangelio y no vienen a la luz sino un eterno lamento, como el personaje que hemos visto antes en la ilustración del peregrino de Juan Bunyan, enjaulado, convencido de que Dios le ha retirado el arrepentimiento, porque han endurecido su corazón hasta tal punto que ya no pueden arrepentirse? Amigo que hoy estás aquí, si aún no has rendido tu corazón a Cristo, no quieras llegar a ese extremo al final de tus vidas y lamentar como el personaje de Bunyan y decir, ¡ay de mí! No puedo salir de aquí, oh eternidad, eternidad. ¿Cómo podré luchar contra el tormento que me espera en la eternidad? La narración de Marcos, los hechos que describen, están redactados precisamente para no dejarnos a nosotros indiferentes. No podemos quedarnos con la misma actitud que las multitudes, con la curiosidad del utilitarismo de las multitudes o con la blasfemia de los familiares o con la blasfemia aún extrema de los escribas. Y así termina Marcos, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así que la pregunta, llegando hasta al final de nuestro mensaje, es ¿qué dices tú con tus labios de Cristo? ¿O qué no dices? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. La profecía de Isaías
se había cumplido. Ciertamente el cautivo será rescatado del tirano, y si se arrepiente, todos sus pecados le serán perdonados. Nuestras palabras decidirán nuestro destino eterno, porque lo que ama en nuestro corazón lo dice nuestra lengua, lo proclaman nuestras palabras. Hoy precisamente se trata de esto, de lo que decimos, de si predicamos al Señor, si hablamos con nuestra lengua acerca de quién es Jesús. De la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Si nuestro corazón no está satisfecho y saciado con Cristo, nuestras palabras atestiguarán de nosotros el día del gran juicio, como el del hombre en la jaula. Porque con el corazón, dice la Escritura, se cree para justicia, y con la boca se confiesa, se habla de Cristo, se predica de Cristo para salvación. El evangelio que proclamó y encarnó Jesús es el evangelio de la gracia ilimitada, del perdón abundante de pecados y de las blasfemias cualesquieran que hayan sido, pero no de esta, del que guarda, de que endurece su corazón al punto de decir lo que estos hombres dijeron, viendo todas las evidencias delante de sus ojos. Así que, al final, como ha leído nuestro hermano Claudio en Isaías, terminó, y conocerá, el capítulo 49, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Nosotros proclamamos y hablamos de Cristo y del perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten. Amén. Amén. Oramos. Padre, queremos darte muchas gracias, queremos adorarte, queremos alabarte. Estamos realmente gozosos de saber lo que Cristo hizo por nosotros, gozosos de que 2000 años después nos hayas concedido la gracia de ver a Cristo, de conocerle, de decir que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él nos ha rescatado de un tirano mucho más fuerte. Gozosos de que sabemos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, de que no puede extraviarnos, de que no puede tomar nuestra alma, de que somos tuyos para siempre, que nadie nos podrá arrebatar de tus manos. Gozosos de todo esto, Señor, permítenos que nuestros labios lo proclamen, lo digan, que seamos testigos de estas palabras, de estos hechos, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que no nos callemos, como los apóstoles no pudieron callarse, porque no podían dejar de hablar acerca del nombre de Cristo. Que si en nosotros ha descendido el Espíritu y nos ha conquistado y nos ha seducido para ver a Cristo, que nuestras palabras, Señor, sean un fiel testimonio de esto que ha sucedido en nuestras vidas. Y a los que están aquí hoy sin Cristo, concédeles el don del arrepentimiento, concédeles que vean a Cristo y que se arrepientan. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.